acerca de la proclama. Así es que vamos a ir a eso y yo quiero explicarle de cosas nuevas que vamos a hacer. Entre ellas, vamos a empezar con una reunión más a la semana, pero se va a llamar reunión de corderitos, donde queremos empezar a poner doctrina básica sobre el pueblo. Y yo voy a explicar por qué. Porque estoy creyendo en el derramamiento de la lluvia tardía, pero tengo que explicar qué es la lluvia temprana. La lluvia more es una lluvia de enseñanza. La lluvia malcoch es la lluvia que madura el producto de la tierra. Entonces, tenemos que considerar ese mover de Dios y vamos a adoctrinar a la gente para que la gente entonces sepa cómo vivir la doctrina de manera madura. Vamos a explicar muchas cosas y por eso quiero reunirme, queremos prepararnos para la vigilia, los cambios de oficialidad que van a haber, van a surgir nuevos ancianos, van a sustituirse otros porque algunos abandonaron su privilegio, no lo valoraron, lo tiraron así, no participaron más. Entonces vamos a tener que sustituirlos a ellos. Vamos a explicarle también nombramientos que vamos a dar. En fin, hay muchas cosas que quiero platicar en esa reunión. Por eso, por favor, no me falte, que para mí es bien importante que esté el anciano con su esposa en la reunión de mañana. Amén. ¿Te dice gloria a Dios? Vaya, amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a exponerla, Señor, en este tiempo que nos queda. Bendice a tu pueblo, háblale, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Dirígeme, auxíliame para que yo pueda exponer con claridad, Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, las personas nuevas no se vayan a asustar por la gráfica que vamos a poner. Y quiero decirle que el tema de hoy quizás no es parte del ABC del Evangelio. Es un tema pues bastante maduro para creyentes maduros. Sin embargo, creo que la fe del nuevo, de un recién convertido, de uno que empieza a caminar en el Evangelio, puede ser más poderosa que la fe de algún maduro. La fe de un niño espiritual es como el niño en una familia que le cree a su papá. Y le cree sin lógica, sin argumento, sin razonamiento. Él cree lo que su papá dice. Si su papá le dice, te prometo que mañana te voy a comprar esto, a él no le interesa saber si su papá va a tener dinero o no. Y él llega mañana y dice, aquí estoy por lo que me prometiste. Él lo cree en esa palabra de su papá. Así es la fe del niño espiritual también. Puede llegar a creer cosas que a otros nos ha costado, hermano, procesarlas. Ahora, el tema que quiero tocar lo he titulado las estrategias del anticristo contra los santos. Es un tema que todavía está en el fluir de lo escatológico que nos ha dejado Maranata, pues el evento que tuvimos la semana pasada. Y yo creo que esto es importante porque trata pues con una entidad que es parte de esa profecía que nosotros hemos escuchado, de tal manera que tiene un cumplimiento y el cumplimiento es en este tiempo. Estamos muy cerca del cumplimiento de la manifestación del personaje, que la Biblia lo identifica como el anticristo. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, que nosotros hablemos de esto? Y es porque usted recordará que durante Maranata yo estuve platicando acerca de la generación testigo de las lunas sangrientas o de la luna roja, que son, hermano, un evento cósmico donde la luna toma un tono como color rojizo. En la Biblia aparece descrito eso y en algunas versiones aparece como luna en sangre o luna sangrienta. Y por supuesto se refiere a ese eclipse lunar. Pero eso, dice la Biblia, es una señal de los tiempos finales. De tal manera que la generación que nosotros
pertenecemos, es la que le ha tocado ver esas señales en los cielos. Por ejemplo, quizás en el pasado alguno de ustedes oyó acerca de las lunas sangrientas y quizás en algún momento de nuestra vida vimos o oímos acerca de los eclipses lunar. Pero la diferencia de estos que recientemente han pasado y algunos que hacen falta en el 2015 es porque es una serie de 4 lunas que se vuelven rojizas. La que pasó fue el 15 de abril, la primera en el tiempo de la fiesta de la Pascua, la segunda el 8 de octubre, hermano, en la fiesta de los tabernáculos, viene una en el 2015, que es también en el mes de abril, y otra más adelante que vamos a ver la fecha en breve. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque el viernes de Maranata yo hablé de que en el contexto de lo que dice Joel y dice Pedro, de esa luna sangrienta o en sangre, se habla de un derramamiento del Espíritu Santo. Y ese derramamiento tiene que ver con lluvias. Por eso yo quiero hablar del misterio de la lluvia Malkosh más adelante y explicar la lluvia Moré, que voy a empezar a tocársela mañana a los ancianos. Entonces, esas lluvias eran, hermano, una señal también para el pueblo de Israel, porque trataba con lo agrícola de ellos, trataba con una bendición que representaba para ellos, porque ellos mismos reconocían que cuando la tierra se secaba era por falta de lluvia, se volvía árida, no se podía sembrar, aunque se tuviera grano, no estaba, hermano, el territorio para sembrarlo, no había, hermano, un terreno propicio para sembrar, aunque se tuviera el grano, entonces de nada le servía. Entonces en la Biblia aparece que la lluvia, Dios se las revela que se las daría a Israel como una bendición. De tal manera también que Dios le revela que la ausencia o la carencia de lluvia era una maldición en el pueblo de Israel. Eso era lo que ellos consideraban y está en la Biblia. Entonces ahora estos 2 profetas, uno Joel del Antiguo y Pedro, profeta en ese momento, pero apóstol de Jesucristo también, habla de esa lluvia y la relaciona con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, si se manifiesta en la idea de una lluvia, claro, nos empapa, ¿verdad? Como empaparse con agua. Sin embargo, los símbolos del Espíritu Santo son varios, decía, y es muy difícil hablar del Espíritu Santo solo en un símbolo, porque en la Biblia encontramos que el Espíritu Santo es como una paloma, no es una paloma, sino es como una paloma. El Espíritu Santo está representado en las profecías que le mencioné en agua, está representado en el vino, está representado, hermano, incluso en el aceite. Pero entonces ya puede cambiar la explicación de esas manifestaciones. Si es en agua, empapados de agua. Si es en vino, es como embriagados con la alegría, el mosto del Espíritu Santo. Si es, hermano, en la paloma, es como cuando la paloma se posa, hermano, sobre una rama, sobre un objetivo. Entonces la forma maravillosa en la que la paloma va descendiendo y se posa sobre un objetivo, entonces esa es la manifestación, cómo el Espíritu Santo puede caer sobre el pueblo. Pero cuando se habla de la manifestación en el símbolo del aceite, entonces nos unge, ¿sí? Es un aceite que unge. Y yo le decía a los hermanos que la palabra unción, tanto en hebreo y el griego, tienen un término. La palabra unción en hebreo es Mesías y la palabra unción en griego es Cristo. Entonces, cuando se habla de ungir a alguien, en español, si yo unjo a una persona, entonces yo estoy diciendo, él está ungido, yo lo ungí. ¿Me doy a entender? Pero en el hebreo diría, él está Mesías o él está Cristo. ¿Me está captando lo que dije? Entonces, hay una gran diferencia cuando en la Biblia se habla de la profecía, de la venida de el Mesías o de el Cristo.
La palabra él marca la gran diferencia porque entonces deja ver que el Mesías o el Cristo es de la persona de nuestro Salvador que va a retornar. Entonces el E mayúscula y el él quiere decir único en su serie. El único, el primero en su serie. ¿En cuál serie? Usted y yo somos esa serie. Porque usted, si recibe el derramamiento o la unción del Espíritu Santo, entonces usted es un ungido. Y usted es un ungido o un Cristo en griego. No, la idea de nosotros del Cristo es el que está crucificado. Pero crucificado con la palabra Cristo no tiene nada que ver. Son dos términos totalmente diferentes que explican dos situaciones diferentes. Pero cuando yo hablo de que yo soy ungido, porque me han ungido, porque derramaron aceite, sencillamente yo no soy el Mesías, ni usted tampoco, ni el Cristo, ni usted tampoco, pero somos los ungidos. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque hay una entidad que la Biblia la identifica con el anticristo. Este anticristo, persona, es único en su serie también. ¿Cómo así? De que hay una persona que todavía nadie sabe quién es, pero que encabeza las series de anticristos. Por eso dice Juan, porque muchos anticristos han salido en el mundo. Entonces muchos anticristos son la serie de este que es único en su serie, el anticristo. Y la palabra anticristo quiere decir uno que se opone al Mesías. Como es único en su serie, el anticristo se opone al único en su serie de los cristos y de los ungidos o de los Mesías. ¿Me voy a entender? Entonces, los anticristos que Juan dice son series, así como nosotros somos series del que es único en esa serie, que es Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías, y nosotros los ungidos por el Espíritu Santo. Ahora, este anticristo como persona es el que se opone al Mesías, está en contra de Cristo. Y va a encabezar un reino, el reino del anticristo, para combatir supuestamente los planes del anticristo contra el reino del Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros estamos ungidos, ¿cuántos ungidos hay? ¿Sabe que yo voy a ungir esta noche y esa es mi intención? Y usted va a saber por qué importante esto es esto. Porque entonces debemos de saber que hay una fuerza en el ambiente que se va a oponer a la unción, va a tratar de afectar nuestra unción y tenemos que saber de qué forma. Ahora, cuando yo hablo de la persona del anticristo, no es lo mismo que el espíritu del anticristo. Es el mismo traje, si usted quiere, en entidades para diferentes tiempos. El anticristo hombre, para identificarlo, no es lo mismo que el anticristo espíritu. El anticristo hombre es el que estará a la cabeza del reino del anticristo y va a tratar de pelear contra el reino del Cristo. Pero el anticristo espíritu va a tratar de pelear con los ungidos, que son los Cristos, que somos nosotros. Y una de las cosas importantes en la profecía bíblica es entender ese mover. De nada nos serviría, o sí mucho nos sirve, sin embargo no está completa el entendimiento del panorama profético si nosotros solamente logramos entender en números, en fechas y en eventos lo que está involucrado en la profecía. Por ejemplo, en qué lugar va a comenzar
las guerras que inician, la última faceta profética, en qué lugar se va a manifestar el anticristo, de dónde saldrá, qué culturas están involucradas. Amén, qué bueno que lo sabemos. Pero no podemos pasar por alto que el panorama profético también se completa con, hermano, entender el mover de lo invisible, que es parte de esa profecía. Ahora, interesante esto, porque entonces esta figura que le he puesto está narrado en la Biblia. Note bien las figuras que he puesto. Esas figuras están explicadas en la Biblia. Entonces quiero ir a un pasaje donde se mencionan, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas en sus, dice, y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, usted vio eso. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Interesante lo que dice Apocalipsis, que esa bestia fue herida de muerte y resucita, hermano, o sea, imitando la resurrección de Jesucristo. Y dice que la gente se maravilló cuando vio eso. Ahora, lo que Apocalipsis capítulo 13 narra, la fotografía narrada que vamos a utilizar se encuentra en Daniel en el capítulo 7. Para entender Apocalipsis 13, 1, necesitamos ver también Daniel capítulo 7, verso 21 en adelante. Y quizás deba de explicar que voy a interpretar Daniel capítulo 7 de una manera diferente, no es usual, para que ustedes puedan darse cuenta de quién estaba hablando. Juan en Apocalipsis y, sin lugar a duda, del libro de Daniel. Quiero que me preste atención a esto y va a ver usted por qué tiene sentido esto, por lo que vamos a hacer de ungir a la gente. Por ejemplo, dice Daniel capítulo 7, mi esposa me decía: uy, qué feo esas cosas que vas a poner. Los hermanos se van a asustar, no van a dormir. Yo dije: gloria a Dios, que velen mejor, ¿verdad? Pero pues esa es la idea que más o menos se está tratando de proyectar de lo que es esta bestia. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, verso 23, dice: dijo así, le estaban explicando a Daniel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces quiere decir de que hay otras bestias, porque aquí está diciendo la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Dice que esta cuarta bestia que va a surgir tiene la intención de devorar, trillar y despedazar la tierra. Ahora, esta bestia que usted está viendo, dándole la idea, este es el reino de la bestia que todavía no ha venido, pero va a surgir pronto. Todavía este reino no está en pie, pero debemos de saber que hacia eso va en estos últimos tiempos, y yo le voy a explicar más adelante. Ahora, déjeme explicarle quiénes eran las otras tres entonces, porque esta es la cuarta bestia, entonces habían otras 3 bestias antes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la idea de nuevo.
La primer bestia dentro del panorama de los imperios que atacaron a Israel en el pasado, una de esos imperios era representado como el león que está ahí. Y este león era el imperio de Babilonia y hoy en día es Irak. La segunda bestia es la figura de un oso y representa al imperio medo-persa. Y este hoy en día es Irán. La tercera bestia es un leopardo. En aquel periodo fue el imperio de Grecia, que estaba, hermano, liderado por Alejandro el Grande y que conquistó también muchos imperios de la tierra. Ahora, lo impresionante de todo esto es que aquí estamos viendo estas tres imperios que atacaron y otro más que Roma, que más adelante. Pero la Biblia dice que la cuarta bestia es el cuarto reino. Oiga esto, que esto es importante. Este reino está representado con 10 cuernos. Estos 10 cuernos lo que quiere decir que es una coalición de 10 naciones musulmanas. Oiga esto. Este no es la persona del anticristo. Este es el reino. Es el imperio, el cuarto reino. Podría ser, esta es solo una citación basándome en los países que son musulmanes. Podría ser que estos son, hermano, por ejemplo, Afganistán, Pakistán, Líbano, Palestina, Turquía, Irak, Irán, Siria, Egipto, Sudán, Arabia Saudita. Claro que puedo mencionar más de 10. ¿Me entiende? Pero de todo lo que es la Liga Árabe y de los otros países que son musulmanes y que no son parte de la Liga Árabe, pero el no ser parte no quiere decir que no van a ser parte de esa coalición, sino que todo ese mundo árabe, de ahí van a salir 10 naciones con 10 líderes que van a establecer el reino del anticristo. Oiga esto. Y esto viene pronto, hermanos, muy pronto. Ahora, dentro de esos, para que usted tenga una idea, los colores verde oscuro son los países que conforman la Liga Árabe. Los países con color verde claro no están directamente integrados en esa Liga Árabe, pero son musulmanes de todas maneras. Algunos de ellos, si usted quiere, entre comillas, son católicos, por ejemplo España, pero tiene una gran influencia de musulmanes. Y asimismo Francia, Italia y otros países que están ahí en color más claro, hasta donde ha llegado, hermano, el incremento de la doctrina de los musulmanes. Entonces, estos son varios países que ya están considerados con algunos 100% musulmanes y otros en crecimiento. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque cualquiera de esos lugares, cualquiera de esos países van a ser parte de las naciones que complementarán el número de 10 representado en los cuernos de esa bestia. Ahora explico el pasaje nuevamente de Daniel en el capítulo 7, verso 24. Por ejemplo, siguiendo el siguiente versículo dice: y los 10 cuernos, lo que acabo de explicar tiene base bíblica, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Oiga esto, 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, note usted que de los 10 cuernos, ahora en esta fotografía aparece un cuerno que tiene ojos y que tiene boca. Y eso significa que dentro de los 10, de ahí saldrá la persona del anticristo.
La primer figura que está arriba solo son cuernos, pero no tiene ninguno, boca ni oído. Pero de entre esos 10 sale otro, que ese sí tiene boca y oído. Y ese dice que va a derribar a los otros 3. La palabra derribar aquí significa que aunque se aliaron a él, aunque se comprometieron a él, de todas maneras él solamente los va a usar, porque no van a ser sus ideologías, ya sea ni la de Babilonia, ya sea ni de Irak, Irán, ni mucho menos la de Grecia, la que va a ser la agenda en contra de la humanidad, sino que va a ser la agenda del anticristo. Entonces, este cuerno con ojos y boca es el reino del anticristo que surge y se establece de esa coalición representada en los 10 cuernos. Amén. Ahora mire qué interesante, sigamos con el versículo. El versículo 25 dice: y hablarán palabras contra el Altísimo. Oh, oiga esto. Ahora lo entendemos que claro, como ese cuerno tiene boca, ahora puede hablar palabras. Ahora tiene voz que hace resonar. Y decir que hablará palabras contra el Altísimo significa que va a blasfemar en contra de nuestro Dios. Y luego dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Dice que a los santos quebrantará. Aquí hay algo importante, hermanos. Porque cuando Daniel recibe esa revelación y se escribe esta palabra profética, la iglesia todavía no existía. De tal manera que esta persona física que se va a manifestar del anticristo y que fue profetizado por Daniel, cuando se habla de santos, se está hablando de Israel. Está diciendo que el anticristo, la persona, va a quebrantar a los santos de Israel. La iglesia no había nacido todavía. Ya va a saber por qué se lo digo esto. Quiero que usted guarde en su corazón esto. Entonces dice que cambiará los tiempos, cambiará la ley y serán entregados en su mano. El versículo 21, volviendo atrás, también dice: y veía yo a este cuerno y hacía guerra contra los santos y los vencía. Repito, la iglesia todavía no existía, aunque usted y yo somos santos, ¿sí? Pero esa profecía está hablando de lo que la persona del anticristo tiene como agenda hacer contra Israel, y es guerra contra los santos. Entonces, el cuerno con ojos y boca ya no es un reino, sino una persona al frente del reino, y es el anticristo revelando su estrategia final. Todo lo que hemos leído es la estrategia final de lo que él va a hacer. Hagamos un resumen de lo que ya leímos. Por ejemplo, el resumen es que va a cambiar los tiempos. Lo primero que va a hacer es cambiar los tiempos. ¿Y qué quiere decir eso? Interesante cuando usted por lo menos comienza a familiarizarse un poco con las costumbres de ellos. Y cuando se habla de cambiar los tiempos, que es la agenda del anticristo, lo que está diciendo es que va a cambiar los tiempos de la adoración. Es decir, los musulmanes saben que Israel tiene un día de reposo donde se guarda para el Señor. Es un sábado. Se supone que es el día sábado que adoran al Señor. Ellos saben que los cristianos, típicamente hablando, utilizan el domingo para adorar a Dios. Aunque no debería, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que adorar al Señor todos los días. Todos los días tenemos que adorarlo.
Claro que hay un día más fuerte porque usted no labora, algunos no tienen las 8 horas de trabajo ese día, algunos sí, pero entonces esa es la idea. Entonces, lo que está diciendo que al cambiar los tiempos, lo que va a hacer es a quitar la adoración del día sábado, a quitar la adoración del día domingo y adorar el viernes, que es el día de la adoración de los musulmanes. Interesante, porque entonces cambió el panorama. El día viernes para usted es el día de su cheque. Le van a cambiar hasta el día de pago, el día de ir a la tienda, el día de esto, el día del otro. Bueno, pero usted no va a estar aquí, no se preocupe. Luego dice que cambiará la ley. Interesante esto, hermano, de cambiar la ley, porque resulta que lo primero que está tratando de hacer ese movimiento llamado ISIS es poner la fundación de un estado llamado el Estado Islámico Irán-Siria, o Siria-Irán, Irak, perdón. Estado Islámico Irak-Siria. ¿Y sabe por qué va a cambiar la ley? Porque resulta que el mundo musulmán está dividido hoy en día. Y ellos, desde el año 1900, más o menos 24, empezaron a pregonar las intenciones de establecer un Estado Islámico con un califato que estableciera una ley, hermano, diferente a las leyes que se mueven dentro del mundo musulmán. ¿Por qué? Porque resulta que el mundo musulmán tiene esa división por causa de 3 ramas, por lo menos. Se conoce una rama como los musulmanes liberales. Otra rama es conocida como los musulmanes moderados. Y hay otra que se conoce como los musulmanes radicales, que es, hermano, la que este Estado Islámico, ISIS, pretende establecer. Entonces, ahora se entiende que están los musulmanes chiitas, los musulmanes sunis y los musulmanes kurdos. Y cada uno interpreta el Corán y las profecías relacionadas al Mahdi, que es el Mesías de ellos, de manera diferente. Sus ideologías son diferentes, aunque para las 3 ramas, por lo menos, el Dios de ellos es Alá y el profeta de ellos es Mahoma. Pero la forma de interpretarla es totalmente diferente, de tal manera que al decir que va a cambiar la ley, implica que van a cambiar incluso la ley del mundo musulmán y asimismo establecerla para influenciar en todo el mundo. Y ese es el plan del anticristo. Ahora, ¿qué otra cosa va a hacer? Quebrantar a los santos y hacer guerra contra los santos, según los pasajes de Daniel 7, desde el 21 en adelante, finalizando con el 26, donde está escrito: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero eso va a suceder a la mitad de los 7 años de la tribulación, lo que se conoce con la gran tribulación. Entonces va a pasar todo ese periodo de los 7 años, cuando entonces Dios lo juzgará. Pero la razón de hacia dónde lo quiero llevar es de saber identificar la manifestación. Si este personaje que está representado en ese cuerno con ojo y boca, representa la persona del anticristo, debemos de identificar el tiempo donde se va a manifestar y contra quién va a pelear. Pero también debemos de conocer cuándo entonces el anticristo espíritu se va a manifestar y contra quién va a pelear, que son 2 cosas diferentes, en 2 tiempos diferentes, con 2 pueblos diferentes. Ahora veamos entonces, sigamos adelante, la característica del anticristo hombre. Note usted, hombre. Daniel 7:25, un resumen. El anticristo trata con un personaje identificado. O Daniel 7:25 trata con un personaje identificado como el anticristo. Y eso significa la persona física que estará al frente del último reino. Pero todavía no ha aparecido.
¿No le hace usted así? Usted debería dar gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que no ha aparecido. Porque ¿qué tal si ya hubiera aparecido? Quiere decir que usted se quedó. Que se quedó a la tribulación. Por eso, gracias a Dios que no. Ahora, es aquí donde quiero que preste atención. Dios mío, ya se fue el tiempo, mire. El anticristo hombre y el anticristo espíritu son dos manifestaciones totalmente diferentes. Si hay anticristo hombre, quiere decir que es físico, es tangible, va a ser visible, va a ser audible. Pero si es un espíritu, no se mira, no se oye, no se palma, pero no quiere decir que no existe. Está ahí, aunque no lo veamos. Pero lo que quiero llevarlo es que usted entienda que el anticristo hombre batallará contra Israel, o Israel tendrá que batallar contra el anticristo hombre. El anticristo hombre se va a levantar para atacar directamente a Israel. Pero el anticristo espíritu es la iglesia la que le toca batallar contra él. Entonces usted, aunque le hizo gracias a Dios, no quiere decir de que no vamos a tener que encarar algunas batallas. Y por eso necesitamos saber cómo serán. Porque nadie puede quitar de que las batallas contra el anticristo son para la iglesia. Así como nadie puede negar que la batalla del anticristo hombre es contra Israel nacional. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será esto? Y esto es lo que vamos a tratar de explicar. Entonces, sigo adelante. El espíritu del anticristo, que el Señor lo reprenda, fue mencionado por el apóstol Juan. En el Antiguo Testamento, Daniel lo presenta como el cuerno pequeño. Lo presenta como un reino diferente, que hablará palabras. Pero Juan es el único en la Biblia que introduce entonces, hermano, la revelación de la entidad anticristo espíritu. Por ejemplo, Juan dice en primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, miren de cuándo lo anunció. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando él dice muchos anticristos, estaba hablando de la serie donde encabeza el único en su serie que es el anticristo persona. Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dijo Juan. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces Juan dio características de cómo el espíritu del anticristo se mueve ya, hermano, en instituciones, organizaciones, gobiernos, pueblos, hombres o mujeres. Y una forma para identificar que el anticristo está influenciándolos a ellos es, hermano, que niegan. En primer lugar, la relación del Padre con el Hijo. Eso leíamos de Juan. Niegan la relación del Padre con el Hijo. En otras palabras, ellos dicen, Jesús, ese no es el Hijo de Dios. Según Juan,
El anticristo, el espíritu del anticristo, dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Y la única religión que tiene 1.6 billones de creyentes que niega estas cosas son los musulmanes. Ellos dicen que Jesús era un buen hombre, que era un profeta, que era un maestro, pero no era el Hijo de Dios, mucho menos que es Dios. Entonces, el espíritu del anticristo está muy fuertemente en esa religión. Ahora, hermano, ¿por qué le menciono todo esto? Porque esto es lo que está pasando ahorita en esa parte del mundo. Entonces las estrategias del espíritu del anticristo, y esto es lo interesante, ya no el anticristo persona, usted y yo tenemos que enfrentar al espíritu del anticristo. Y no es solamente la idea de que se niega la deidad y la divinidad del Hijo. Porque usted, estoy seguro que usted va a decir, no hermano, yo no niego, yo creo en Jesús, así que a mí ese espíritu no me ha hecho estorbo. Todos podemos decir, no hermano, yo estoy bien seguro de mi fe, yo creo en el Hijo de Dios, yo sé que Jesús es mi Salvador, yo no tengo problemas con eso. Así es que el espíritu del anticristo no me ha estorbado. Pero resulta que la palabra anticristo, sea espíritu o sea hombre, significa que se opone a tu unción. En otras palabras, significa que se opone a tu unción, que está en contra de tu unción, que luchará para que tu unción no sea usada y tratará de afectar tu unción. Y esto es importante, porque a la misma vez la unción es la única con la que nosotros vamos a poder combatir al anticristo. Si el Cristo glorioso, Jesús el Mesías, va a venir a desenmascarar y a derrotar al anticristo, Jesús el ungido, contra el que está en contra de la unción. Entonces nosotros, los ungidos, lo único con lo que vamos a poder combatir a ese espíritu del anticristo es manteniéndonos en nuestra unción. Y usted y yo tenemos que ser ungidos para poderla tener. Y yo quiero seguir con el fluir que el apóstol Sergio, hermano, nos permitió entender. Por ejemplo, yo como pastor, mi responsabilidad es cumplir con una función pastoral, y ese es ungirlo a usted. Se ungieron a las intercesoras y qué bendición. Se ungió a la pastora Luz, qué bendición. Pero yo sé que muchos se quedaron sin la unción y quizás la quieren, ¿verdad? Entonces la tarea es que a mí me toca como pastor ungirlo a usted para prepararlo y que usted tenga el poder para vencer ese espíritu del anticristo. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora mire por qué es importante. Nos tienen que ungir para combatir, pero Él va a tratar de afectar nuestra unción. Y la forma como Él afecta la unción es desarrollando una agenda que es la que quiero explicar, para que nuestra unción se debilite. Porque debe de saber usted que podemos ser debilitados en la unción. Y la Biblia habla incluso de David. David escribe, hoy soy débil, aunque ungido rey. En otras palabras, la unción sí se puede perder. Los dones no. Los dones, dice la Biblia, el llamamiento y los dones son irrevocables. Incluso nosotros podemos tener dones espirituales por el Espíritu de Dios. Podemos tener dones que son natos, que pertenecen al linaje familiar, un don nato. Naciste de una familia de músicos, casi la gente va a ser, más de alguno va a tener la misma profesión.
Naciste de una familia de tenores, de cantores. Por eso es que tú tienes la voz así tan de tenor, ¿verdad? Nada que como que es voz de sapo, hermano. Sino que una voz bien, bien tremenda, ¿verdad? La que usted tiene. Porque viene quizás de la familia de Pedro Infante, Jorge Negrete, yo qué sé, Toña la Negra. Entonces, pero la unción sí se pierde. Y por eso la Biblia dice del ejemplo de David. Entonces el anticristo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es afectar nuestra unción. Porque sabe que solo así lo vamos a poder combatir, con la unción. Ahora, ¿qué más sabe el anticristo? Y por eso él es la antiunción. Me llama la atención que nosotros podemos ver que David decía, por esa razón, después de haber leído el pasaje anterior, donde él dice, aunque soy rey, estoy débil. Aunque ungido rey, soy débil. Por eso David decía en el Salmo 92:10, decía David, seré ungido con aceite nuevo. David escribe en el Salmo 92, decía, yo quiero ser ungido con aceite fresco, dice la versión o nuevo. Pero me llama la atención que en el Salmo 92, cuando se habla la palabra fresco con aceite fresco, se está hablando a lo nuevo. Y hablar de lo nuevo significa nueva etapa en tu vida, un nuevo comenzar, una nueva unción, una nueva oportunidad. El Salmo 92:10, cuando dice seré ungido con aceite fresco, estaba hablando de que una unción es un tiempo nuevo para ti, una oportunidad nueva, un revestimiento nuevo, una inversión de Dios nueva, un poderío nuevo de Dios en tu vida. Pero oiga esto, lo que nosotros hemos pasado por alto. Y es de que el aceite nuevo se menciona en Joel 2:19 al 24 y lo relacionaba, ese pasaje de Joel 2:19 y 24 se relaciona a la abundancia de aceite, la cual era considerada una bendición. Estar ungido, tener abundancia de aceite, es considerado una bendición de Dios sobre nuestra vida. Por otra parte, según Deuteronomio 28:51, cualquier pérdida de aceite era considerado un signo de juicio o la desaprobación de Dios sobre la tierra. Deuteronomio 28:51, donde se habla en Deuteronomio en el capítulo 28, y estas bendiciones te seguirán, abundancia de aceite. Pero si no obedeces, estas maldiciones te perseguirán. Y una de las maldiciones era no tener aceite, no tener unción. Entonces, ¿qué es lo que quiere el anticristo? Que perdamos la unción. Como quien dice, para hacer un campo como que estuviese desaprobado por Dios. Porque la unción aprueba, habilita, inaugura e inyecta poder de Dios. Mira, el tiempo se me fue, hermano. Yo tengo que terminar. David sabía esto. Y por eso hablaba de la importancia de un aceite nuevo. Usted sabe que David fue pastor de ovejas, ¿verdad? Y él escribe uno de los salmos más maravillosos, que hasta lo cantamos nosotros en Maranata. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted conoce, ¿verdad? Pero en el versículo 5 del capítulo 23 dice David, has ungido mi cabeza con aceite. Pero él como pastor tenía funciones de cuidado hacia las ovejas. Y él como pastor sabía el significado que escribió en el Salmo 23. Entonces él está diciendo, tú, como yo soy tu oveja, tú me unges así como yo, David, como pastor unjo a las ovejas que cuido. Mire qué interesante esto. Porque resulta que en ese salmo es lo que nosotros debemos de saber, la importancia de ser ungidos de nuevo. Porque usted es oveja, ¿verdad? A ver, hágame un ruido de oveja. Qué chulo se oyen, hermano.
Bueno, ¿sabe por qué ungían a las ovejas? Le voy a dar 10 razones y ministro con esto. 10 razones. El apóstol Germán mencionó algo de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la primera razón, las moscas ponen sus huevos en la cabeza y dentro de la nariz de la oveja. Mire por qué las ungían. Segundo, eso provoca agitación en las ovejas y ellas viven sacudiendo sus cabezas y apretando sus dientes en todo momento. ¿Se puede imaginar las ovejitas? Hay algunos de ustedes que todo lo que Dios les dice, dicen, no, no creo, no puedo, no siento, no sé. O sea, de que el anticristo lo que va a tratar de hacer es volver negativa a la persona. No cree en las promesas, no cree en la palabra, no cree en la profecía. Y entonces por eso le decía al principio que cuando no creemos que Dios puede hacer, nosotros hacemos las cosas y cuando las hacemos nos equivocamos. Esto le pasaba a la oveja. Cuando una mosca ponía sus huevos, ella tenía que andarse agitando la cabeza y rechinando los dientes. Y eso le provocaba pérdida de apetito. Mucha gente ya no se alimenta con la palabra. Ya no lee la Biblia, ya no le interesa la enseñanza, no le interesa la doctrina. Ya no tiene apetito. Ya su espíritu se está deshidratando, se está enflaqueciendo, se está muriendo, ya no se alimenta con la palabra, porque está bajo un ataque de un espíritu de anticristo. Sigamos. Mire qué interesante todo esto. Una mosca hembra y adulta deposita hasta 500 larvas en las membranas nasales de la oveja. 500, hermano. Eso significa que esas larvas permanecen en la nariz de 8 a 10 meses. Además de que las moscas ponen esas larvas donde van a crecer insectos, también la oveja puede ser atacada por piojos que pueden permanecer en la lana de la oveja. Y la psicología le llama a los pensamientos no cambiados en una persona, le llaman parásitos o piojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los piojos también es un ataque del anticristo en término espiritual. Mosquitos y otros insectos en la oreja pueden permanecer hasta matarla. Ya no oye la palabra. Sus oídos están bloqueados. Las ovejas son víctimas de diferentes clases de mosca. Había una mosca para el ganado, una mosca para el venado, tipos de moscas que atacan según el género o la especie. Y esas mismas atacaban a la oveja también. Las moscas o insectos, mientras no matan a la oveja, la distraen. ¿Cuánta gente distraída hay, hermano? Y no por la tecnología de los celulares, porque algunos van así con el celular. Y cuando sienten se van en un hoyo. No, hay gente que está distraída en lo profético. Está en la iglesia y está pensando en otra cosa. Aquí hay este hermano que no se apura. No me apuro, soy puro. Las ovejas en su desesperación se golpean la cabeza para sacudirse de los insectos y se matan ellas solas. Ahora entienda por qué las ungía. El pastor les frotaba en su cabeza y en su nariz le empapaba con aceite. Y resulta que los insectos no les es agradable el aceite. Por eso en Israel está comprobado que de todos los árboles de olivo es el único árbol en todo el mundo y en Israel que no se sube un insecto. Porque su hoja es así aceitosa, gracias hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a ti te aceitan, el diablo no va a poderse
afectar en tu vida. El remedio para los huevos y las moscas es la unción de aceite. Y nosotros debemos, dijo el apóstol y está en la Biblia, en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte un ungüento sobre tu cabeza. Porque si no, hermano, ahí va la mosca, mira, cuidado. Ahora entiendo por qué hay gente que más rápido se enchamuca. Porque más rápido sufre ataques demoníacos de espíritus inmundos. Porque necesitan una unción fresca. Y aquí comienzo a predicar, pero ya se me fue el tiempo. Pero yo quiero bendecirlo a usted. Y si usted creyó esta palabra, permítame que lo unja. Yo quiero ser un pastor con una función pastoral de ungirlo. Y que usted reciba por la fe ese ungimiento. Y que se acaben los ataques demoníacos, los estorbos espirituales. Que usted recupere el ánimo, la fuerza, la fe. Que usted no se distraiga más. Que usted tenga hambre de nuevo de la palabra. Que usted no desee morirse. Hay mucha gente que tiene ganas de morirse. Mejor me muriera para ya no seguir sufriendo. No, hermano, Dios quiere que viva. Voy a invitar a los hermanos de alabanza que pasen, por favor. Y que cantemos ese canto, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude, no sé si todavía tengo tiempo. ¿Cómo estamos del tiempo? Vaya, gloria a Dios. Mire qué dominio propio el que apliqué, porque ganas de enseñar tengo, hermano. Usted no sabe para dónde lo llevaba. Aquí hay cosas, esto todavía no lo hemos visto, las 3 cosas que hace el espíritu del anticristo. Y yo sé que al comentárselos o al enseñárselos, muchos de ustedes van a identificar, esto es lo que me ha pasado a mí. Ahora entiendo por qué esto y lo otro en mi vida. Porque están dentro de esas cosas que hace el espíritu del anticristo. Vive el Señor delante de quien estoy. Que lo que quiero hacer y he enseñado viene del corazón de Dios para su vida. Porque Dios no lo quiere a usted, que en tiempos como este final, usted se dé por vencido de las cosas que le están pasando. Por difícil que sea la situación, si usted le ha tocado vivir y ser parte de esta generación que vio esas señales en el cielo, y que a usted le dice, yo voy a derramar de mi espíritu sobre tu vida, para que profetices, para que tengas visiones, para que tengas sueños, para que tu unción sea resbaladiza para todo ataque del diablo. Ni espíritu de pobreza, ni de enfermedad, ni de desánimo. Mucha gente está desanimada por los problemas. Mucha gente ha abandonado los privilegios por A o B razón. Quizás yo lo puedo considerar como una irresponsabilidad en algunos casos, porque los abandonaron, les toca servir y no llegan, ni siquiera llaman. Yo lo puedo considerar una irresponsabilidad, pero lo que yo puedo entender, más que eso, va más allá. Puede ser que estás bajo un ataque de un espíritu de anticristo. El que tú hayas sustituido el tiempo de congregarte y de darte adoración a Dios puede ser un ataque, aunque tengas una buena razón para hacerlo, hermano. Si tu vida ha menguado y se ha sustituido servirle, congregarse, amar la palabra, buscar la palabra, adorarlo, levantarte, no darte por vencido, es un ataque.
ataque del espíritu del anticristo que intenta destruir nuestra unción. Ahora lo más importante es poner a Dios primero sobre todas las cosas. Te voy a decir algo, aún sobre las bendiciones que Él mismo te ha dado. Las bendiciones no son lo grande es el que las da. Y por eso no podemos nosotros sustituir nada. Y si hay algo que te ha afectado y tú te examinas y ves que la unción ha empezado a menguar, es posible que estés bajo un ataque del anticristo y no lo sabías. Y no te vas a quedar desarmado. Dios me dijo, unge, y yo voy a ungir. En el nombre de Jesús. Ayúdame, por favor, mamá. Póngase sobre sus pies. Vamos a ungir. En el nombre de Jesús. Que venga la hermana anciana, por favor, para que nos ayuden a ministrar. Quiero ser yo el pastor junto con mi esposa de ungirlos. Y mis hermanos me van a auxiliar nada más. En el nombre de Jesús. Quiero llamar a aquellos que se sienten enfermos, que están pasando problemas de salud. Venga. En el nombre de Jesús, por favor. Hija, ayúdame. En el nombre de Jesús. Venga, 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 venga. Vamos a ungir, vamos a ungir. Ayúdenle a alguien, por favor, con el aceite de mi esposa. Hermano, esto que estamos haciendo no es ningún rito, no es llenar el tiempo. Esto lo creo porque su palabra está, pero usted tiene que creerlo también. En el nombre de Jesús. Padre, yo unjo a tu siervo, Señor, para que esa unción le ayude a estar victorioso contra todo desánimo del anticristo. En el nombre de Jesús. Vaya pasando, hermano. Venga. Los hermanos que ya oramos por ellos, te unjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro esa sanidad que tú necesitas y que reconozcas que es Dios el que sana toda dolencia. En el nombre de Jesús, que la unción del Espíritu Santo sea poderosa sobre tu vida. En el nombre de Jesús, que rompa todo yugo, que te dé autoridad y poder contra toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús. Te hago conocedor de que hoy eres un ungido. Una nueva etapa para tu vida. Una nueva etapa para ti, hermano. Una nueva etapa. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que borra todas aquellas cosas negativas. Cree, este es un tiempo nuevo. Hoy Dios te ha abierto una puerta de una oportunidad maravillosa donde Él comenzará a hacer cosas nuevas. En el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas, hermano Plasencia. Que vengan las fuerzas de búfalo sobre tu vida. Que no sean las malas noticias, los problemas de la familia los que te van a destruir, porque la unción de Dios está sobre tu vida. Te unjo con toda fuerza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe la unción para seguir adelante. No temas. Dios va a cumplir las peticiones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ungimos con el poder de la unción fresca. Declaro una vez más el milagro en tu vida. Nuestros ojos verán ese milagro, porque tú y yo confiamos que es el que sana toda dolencia. En el nombre de Jesús. Los varones aquí, por favor. En el nombre de Jesús. Una nueva etapa para tu vida, hermano. Dios con propósito te ha traído a esta casa. Te ungimos para que sea un nuevo tiempo. Una faceta nueva. En el nombre de Jesús.
de tu gloria, Señor. Y rababa y cataramanda. En el nombre de Jesús. Te ungimos. Te ungimos. No pierdas esa unción. Créela. Vívela. Guárdala. Vuelve guardián de esta unción que Dios pone sobre tu cabeza. En el nombre de Jesús. Una fuerza nueva, sanidad divina, poder de Dios sobre su vida. En el nombre de Jesús, que la gloria de Dios sea en su vida. El fuego de su Espíritu Santo. Y ramamamay, caterramamay. Ahora, Padre, que este varón, Señor, sienta tu gloria. Que la unción sea derramada donde quiera que vaya. Que sea tu poder, que esté con él. Una etapa nueva, Samuelito. La unción que una vez conociste, hoy vuelve a tu vida. De arriba el pastor de los pastores te unge con la unción dorada. En el nombre de Jesús. Es la unción que rompe yugos. Es la unción que rompe yugos. ¡Ay! Todo intento del maligno en contra de tu vida, ordeno que se rompa el yugo sobre tu cuello. Todo yugo se rompe. ¡Fuera! La unción pudre yugo. En el nombre de Jesús. Por amor. En el nombre de Jesús. El poder de Dios en tu vida. Sanando, perfeccionando. Te cubro de todo ataque del maligno. Y bendigo con unción tu cabeza. En el nombre de Jesús. Ungimos tu vida para que seas un hombre de unción, un hombre portador de la gloria de Dios. Ahora, Señor, la obra que comenzaste en mi hermano Juan, la perfección en el nombre de Jesús. Anulamos todo intento del diablo en contra de él. Todo espíritu negativo lo anulo y cambio tus deseos por todo lo bueno, por todo lo puro, por todo lo santo, por todo lo honesto, por todo lo que trae gloria y honra a Dios. Sea el deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús anulamos toda mentira del diablo. En el nombre de Jesús, por tu Hijo, Padre, para que conozca una vez más esa gloria de tu unción. Lo bendecimos, úngelo, levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que seas coronado con unción fresca sobre tu cabeza. Vive la unción, créela, hermano, créela en el nombre de Jesús. No eres un hombre corriente, es un ungido del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe todo desánimo, lo desarraigo. La unción nueva, fresca, pudre yugos y te da fuerzas hoy para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Señor, esa unción que sea usada para enseñar, que sea usada para adorarte, que sea usada para cumplir el sacerdocio familiar, para defender la sana doctrina,
para desenmascarar las artimañas del diablo. Oh, como escudero y siervo, en esta casa lo unjo, que su ancianato se renueva, en el nombre de Jesús. Oh, Ramamá y Catarrabaquía. Señor, que este jovencito conozca esa unción fresca y que el milagro de Dios le sea concedida. Proclamo en su vida esa bendición. En el nombre de Jesús, que venga ese poder de Dios que anhelas, que sea para ti el disfrute de todos los días, y que no olvides este día que de los cielos se derramó aceite fresco para ti, dorado como el oro, para que vivas bajo la unción y que te valores a ti mismo como un ungido de Dios que tiene propósito de Dios en su vida. En el nombre de Jesús, la unción fresca sobre tu vida, que te permita fluir en una dimensión diferente, que destruya los problemas humanos que te avergüenzan, pero que el poder de Dios sea glorificado en tu vida. Te unjo hoy para que cumplas el propósito de Dios. En el nombre de Jesús, para que nada ni nadie te confunda, para que tus pies sean firmes en su caminar, para que tu corazón y tu mente sean guardados para Dios, para tu esposa y tus hijos, y para esta casa como siervo que eres. Te unjo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que conozcas la experiencia en tu juventud de ser un ungido del Señor, que puedas vivir la gloria de la unción del Espíritu Santo. Te hago mención y notorio que el Espíritu Santo va a estar contigo y que vas a guardar tú de no contristarlo y que no se apague en tu vida. Te hago responsable de la unción, que aumente, que fluya en el nombre de Jesús. Oh Señor, que vuelvas a aquellos momentos que alguna vez tuviste en Dios, que tu mente sea saturada de esa bondad de Dios, de ese poder. Te unjo hoy para que te dé Dios la victoria, en el nombre de Jesús, para que Dios rompa todo yugo, todo estorbo, toda influencia negativa, que venga el dominio propio, que venga el poder de Dios. Anhélalo, créelo, guárdalo en tu vida, en el nombre de Jesús. Oh Ramay Carabazón y Caramamay, que la unción del Señor fluya en tu vida, que no haya nada que te la interrumpa, ni la lógica, ni el razonamiento, ni los nuevos conocimientos, ni el humanismo, ni los errores, ni las fallas. Que tu mirada esté puesta en Dios y que recuperes el don que te fue dado alguna vez. Que fluyas en el Espíritu, que la unción crezca en tu vida y que no mengue, en el nombre de Jesús. Oh Rababa y Kira manda Ramaquita, lo que hombre alguno no conoce, tus desánimos y tus desalientos, las soledades que a veces has sentido y que crees que nadie lo sabe. Esta unción que te pone Dios estará contigo, y Él es el que te ayudará en tus momentos más débiles
Él se glorificará. Llegarás un día a reconocer que en la debilidad tuya se perfecciona el poder de Dios. Te unjo hoy y no olvides nunca que la unción está sobre tu cabeza. En el nombre de Jesús. La unción está obrando, Padre, en mí. yo oro por este varón. La unción está Lo unjo y lo bendigo con todo mi corazón. Guárdalo, Padre, en todo momento. La unción No permitas que el desánimo venga. No permitas que sus ojos vean atrás y no hacia adelante. Que crea con todo su corazón que la victoria es de él y de los suyos. Y que la respuesta tú se la has dado. Lo bendigo, te bendigo y te renuevo tu unción, varón de Dios. Te renuevo la unción, Manuel López, en el nombre de Jesús, y te bendigo en el nombre de Jesús. Te cubro con vestidura. Ni errores ni fallas están descubiertas, te las cubro y te unjo hoy en el nombre de Jesús. Y Ramay Kataramakira, obra soy Kataramandaramasó. Hoy dice el Señor, renuevo la fuerza en tu vida, pongo una unción fresca sobre tu vida, y lo que había menguado hoy lo avivo, te dice el Señor. Y esta experiencia te llevará de victoria en victoria. Y te dice el Señor, cree en mis promesas, que yo no te voy a abandonar, sino que te he tomado de la mano. Solo cree en mí, te bendigo. Y carraba y cantara mamá. Brazo y kirraba y tamandara masaya. Recibe, hermano, recibe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La unción fresca puede destruir cualquier argumento del enemigo. Todo desánimo desaparece hoy. Y hoy dice el Señor, es una nueva etapa para tu vida. Te pido que guardes la unción que pongo en ti, dice el Señor. Y te voy a cumplir muchas cosas. Algunas ya las has empezado a ver, pero vienen otras que te hago responsable a ti, cuidando la unción que yo pongo sobre tu vida, te dice el Señor. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús, reconozcas la gloria de nuevo, la presencia de Dios en tu vida, la unción y el fluir de su Espíritu. Yo te corono, te dice Dios, con una unción fresca. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la simiente de mis hermanos aquí. Unjo este niño para que esa unción esté con él y su crecimiento sea en la unción de Dios, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Ungimos a este varón en esa faceta que ahora le has permitido como esposo, como padre, que se ha levantado como un sacerdote en su casa, intercediendo por su matrimonio, por sus hijas y hijos, que le darás. Lo corono con una unción fresca. Y te dice el Señor, levántate como sacerdote, porque te he dado familia, dice el Señor, para que los cubras y seas de bendición para ellos. Te unjo hoy en una nueva dimensión, en el nombre de Jesús. Oh, Ramamama. En el año del reinicio,
La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón, presenta un poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar. En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón, presenta un poderoso mensaje de la Palabra